Buenas tardes, dije. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un favor, por favor, vayan cargando sus simuladores, ¿sí? Ya para empezar a trabajar. No se olviden, no hay que loguearse, ¿sí? Abran el simulador y logueense, ¿de acuerdo? Un momentito. Todavía tengo que loguearme. Está un poco lento. Por favor. Ya ahí. ¿Qué más falta? No tenemos que abrir el que hicimos de la otra clase, ¿cierto? No, este es otro mail. Ok. Yo, Inge, un ratito, por favor. Apuren, chicos, apuren. Ay, también me espera un momento, por favor, Inge. Muy bien. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve. Sí. Listo, chicos. A ver. Entonces, espera un ratito, cierro esto. Ya. Como les dije, hoy vamos a configurar el acceso remoto, ¿no es cierto? La clase anterior habíamos hablado sobre cómo configurar el equipo. Claro, podemos hacerlo a través de
del simulador, por supuesto, entrando simplemente desde el propio equipo, que es el switch, ¿sí? Pero como les comenté, en la vida real no es así, ¿de acuerdo? Entonces, en la vida real, pues, tenemos, pues, en primera instancia, el cable de consola, ¿no? Que es la única manera que nosotros tenemos para poder administrar el switch. Y que ya lo hicimos, ¿no es cierto? Probamos ya conectando, pues, a través de un emulador de terminal, ¿de acuerdo? Para que una laptop se pueda conectar a ese switch, ¿sí? Pues hoy, en cambio, vamos a ver cómo es ya la administración de forma remota, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que se le ha dado una dirección IP a este equipo, ¿sí? Para que nosotros desde cualquier ubicación de la red, ¿de acuerdo? Podamos acceder a él y podamos hacer, pues, los cambios que se requieran, ¿no? Y también, pues, se pueden acceder desde afuera, ¿no? Como ya les dije, ¿no es cierto? Creando, pues, una VPN, ¿sí? Un canal seguro entre, en este caso, mi dispositivo final, que sería mi laptop, por ejemplo, y la red empresarial. Una vez que yo accedo a la red empresarial vía la VPN, pues automáticamente ya puedo acceder también a administrar remotamente este switch. ¿De acuerdo? Entonces, para la práctica, vamos a cargar un switch, ¿sí? El 2960, ¿de acuerdo? Vamos a poner una laptop. ¿Sí? Como este switch no tiene configuración inicial, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer esta configuración inicial a través de el cable de consola. ¿Sí? Pues vamos a conectar el cable de consola. Ya saben, ¿no? En este extremo, el puerto RS232, o también conocido como el puerto serial, y en el switch, el puerto de consola. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pues aquí yo he configurado, ¿de acuerdo? Este archivito. Sí, ya les voy a subir a la plataforma para que lo tengan. Aquí están los pasos que se requiere tanto para configurar el equipo vía el protocolo Telnet o también configurar el equipo vía protocolo SSH, que es el protocolo más seguro y el que obviamente se aconseja que se debería utilizar. ¿Sí? Pero hay que ver todas las variantes que tiene, ¿no? En este caso Telnet y SSH. ¿De acuerdo? Entonces voy a grabar este archivo. Configuración Telnet y SSH. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, aquí en la zona de información, no, aquí en recursos complementarios, les voy a poner una carpeta, ¿no? ¿Sí? Esta carpeta se va a llamar materiales. Y ahí vamos a ir subiendo materiales que vayamos utilizando a lo largo de este parcial. ¿De acuerdo? Pues pueden ser archivos o sea, indicaciones, pueden ser archivos ya preconfigurados. ¿De acuerdo? Materiales. ¿Sí? Y aquí le vamos a subir a este archivito. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Configuración Telnet y SSH.
Listo. ¿Ya? Pues ahí está, ¿no? Ahí puede acceder. Listo. Entonces, del archivo que les acabo de subir, dice, ¿no es cierto? Vamos a primero a trabajar con la parte de Telnet. ¿Sí? Entonces, dice primerito asignar dirección IP a la VLAN, el paso número 1. Ya habíamos hablado, ¿sí?, que todo switch, ¿sí?, por defecto trae configurado una VLAN. ¿Sí? Incluso les indiqué, ¿no? Vamos a hacerlo todo desde la laptop, ¿no? En este caso, como estoy con el cable de consola, pues tengo que entrar a la opción de terminal. ¿Sí? Y esto habíamos quedado en que estos parámetros quedan igualito, ¿no? Pues fíjense, ya estoy dentro de el switch. ¿Sí? Entonces, dentro de este switch, yo voy a poner, a mostrar la configuración actual con el comando show running config. ¿Sí? Y me voy a ir acá al final. Aquí está, ¿no? Interface VLAN 1. ¿Sí? Entonces, todo switch por defecto trae creado esa VLAN. ¿Sí? Entonces, a esa VLAN yo la puedo convertir en lo que se conoce como la VLAN administrativa. ¿De acuerdo? Para poder administrar el switch de forma remota. ¿Sí? Pues obviamente, como yo voy a querer acceder a este equipo de forma remota, pues obligatoriamente hay que ponerle una dirección IP, que es la única manera que yo me puedo comunicar con un dispositivo en la red. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el paso número 1 que hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí lo dice, ¿no es cierto? Tengo que entrar al switch en modo configuración, ¿sí? Y ejecutar este comando. Interface VLAN 1. Pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a entrar al modo configuración con conft, ¿de acuerdo? Ahí estoy, ahí, ¿no es cierto? En switch, paréntesis config. Ahí estoy en modo configuración. Entonces, ahora dice que acceda a la VLAN. ¿Sí? Entonces, ¿cómo accedo a la VLAN? Con el comando interface, o si quieres solo con int, como está en el texto, ¿sí? VLAN y el número de la VLAN. En este caso, la 1, que es la que trae por defecto el equipo. Y miren, ahora me encuentro bajo esta configuración, config if. ¿Sí? ¿Qué significa este config if? Siempre que vea este prompt, significa que estoy en modo de configuración, pero de una interfaz. ¿De acuerdo? Fíjense que es diferente a lo que está acá arriba, ¿sí? A solo config. ¿Sí? Ahí estoy en modo configuración del switch. Acá, en cambio, estoy en modo configuración, pero de una interfaz. ¿De cuál interfaz? De esta VLAN 1. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué me dice el archivo? Que le asigne una dirección IP. ¿Cuál es el comando para asignar la dirección IP? IP address. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar con esa dirección que está ahí, ¿no? Con la 192.168.110. Que usted sabe que es una dirección clase C, ¿cierto? Entonces vamos a poner el default gateway, ¿sí? Perdón, la máscara por defecto de C, que es 225.0. ¿De acuerdo? Presionamos Enter, ¿no? Entonces, si no tenemos ningún error es porque aceptó el comando, ¿sí? Entonces es sencillo, ¿no? IP address y el comando que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya yo he puesto una dirección IP para poder acceder de forma remota desde otro equipo, ¿de acuerdo? Luego, paso número 2, crear usuario y contraseña para acceso al switch. Y eso es algo que ya lo hicimos la clase pasada, ¿no es cierto? Eso se lo hace simplemente en modo config, ¿sí? Entonces, ¿qué toca hacer? Pues salirme de este modo, ¿no? Con el comando exit, ¿sí? Y ahí sí, pues, el comando username, vamos a poner el usuario admin, y el password, vamos a ponerlo como remoto, tal como les puse en el archivo. ¿De acuerdo? De ahí pueden crear el usuario que quieran, con la clave que quieran, ¿sí? Pero sigamos el archivo que les pasé, ¿no? Username, admin, password, remoto. ¿De acuerdo?
Damos Enter y ya está creado el usuario. Está cumplido el paso número 2. Vamos con el paso número 3 que dice habilitar el acceso vía Telnet. ¿Sí? Entonces, para eso, igual, miren, está hecho en el modo de configuración del switch. Nos vamos a Line BTY, que son las líneas remotas. Vamos a ocupar de la 0 a la 4. ¿Sí? Para acceso a Telnet. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí estamos dentro de la línea. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir con este comando transport input telnet. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le estoy diciendo con este comando? Que en estas líneas remotas, ¿sí? Solo se deje acceder con tráfico telnet. Inge, ¿Sí? disculpe, ¿puedes repetir los primeros Transport pasos? input Es que se me telnet. cayó el internet, por favor. ¿Perdón? Que si me puede repetir, por favor, los primeros pasos, se me cayó la conexión a internet. Están ahí en el archivo. Ya, Inge, gracias. Por favor, entren al archivo. Para eso les puse el archivo en la plataforma. Entren al archivo, ahí está. Paso por paso lo que hay que hacer. Es lo que estoy haciendo en el equipo, en el switch. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema, el paso número 3, que dice habilitar el acceso vía Telnet, lo que hago es ingresar a las líneas remotas, ¿sí? En este caso con Line BTY, ¿sí? Del 0 al 4, ¿de acuerdo? Luego le digo que ejecute el comando transport input telnet. ¿Qué hace este comando? Decirle a estas líneas remotas que solo permita el tráfico del protocolo telnet. ¿Sí? Es decir, remotamente solo se van a poder conectar por telnet. ¿Sí? Damos Enter. ¿De acuerdo? Y también me dice que ejecute el comando login local. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un usuario, ¿sí? Que está creado de forma local, pero que va a servir para el acceso remoto. ¿Sí? Login local. ¿De acuerdo? Y ahí están ya ejecutados los comandos que hay que hacer en el switch. ¿De acuerdo? Ahora, el paso número 4, ¿qué es lo que me dice? Asigne una IP al dispositivo final en el mismo segmento que la IP de la VLAN 1. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, vamos a cerrar este laptop 0. ¿Sí? Es más, podríamos ya eliminarlo. ¿Sí? Vamos a eliminarlo del escenario. ¿Sí? Y ponemos una laptop nueva. Pero esta laptop yo ya voy a conectar al switch con un cable normal. ¿Sí? Es decir, con un cable directo. Disculpe, no se tiene que guardar primero con copy room start. Mientras no le apague mientras no le apague al switch, no pasa absolutamente nada. Vaya. ¿Sí? Si le apagas al switch, claro que se va a perder toda la configuración. ¿De acuerdo? Pero mientras no le apaguemos, no pasa nada. ¿Sí? Pues me conecto, ¿no? Desde el puerto Ethernet. ¿Sí? Y voy al switch. Igual, a uno de los puertos que esté libre en el switch. En este caso voy en orden, ¿no? Voy al puerto 1 del switch. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí ya comienza a hacer conexión. Miren que está en tomate, ¿sí? Para que se haga más rápido, yo puedo hacer un forwarding con este botón, ¿no? ¿Sí? Para que se conecte más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el paso número 4? El paso número 4 te dice asignar IP al dispositivo final en el mismo segmento que la VLAN 1. ¿Qué significa esto? Ojo, yo todas las prácticas las hago documentadas, ¿no? Y asimismo espero que ustedes me entreguen las prácticas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a poner que este switch tiene una VLAN 1, cuya dirección IP es la 192.168.110. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué me dice este paso número 4? Que esa laptop 1 tiene que tener una IP que esté dentro de este mismo segmento, dentro de la 192.168.100, ¿sí? Porque recuerde que esta es una clase C, estamos ocupando la máscara por defecto, entonces obviamente, ¿desde dónde va a ser válido? Desde la 100.1
hasta la 100.254. ¿Sí? Entonces, a esta laptop 1 voy a ponerle una IP en ese rango, ¿no? Voy aquí a configuración IP y le voy a decir, a ver, esta laptop va a tener la 192.168.100.20. ¿Sí? ¿Está dentro del mismo segmento? Sí, porque ya dijimos que es válido desde la 100.1 hasta la 100.254. ¿Sí? Máscara, pues la que me sale por defecto, la 25550, ¿de acuerdo? Y listo, está la configuración ya de la PC. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos configurada esta PC, entonces esta PC me dice que es la 192.168.120, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que está configurado, ¿qué toca hacer? Primero, probar que haya conectividad. ¿Sí? Es decir, probar con un ping. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Vamos a entrar aquí con el command prompt. ¿Sí? Y le digo ping. ¿A dónde? Hacia la IP que tiene configurado este switch, que es la 192.168.110. Y debe haber respuesta. Veamos. $168.110, que no responde. 192.168.110, ¿está bien? $120. Déjeme ver algo no está bien. Deme un ratito, por favor. Es que creo que falta poner no shutdown a las 3, a la VLAN. Dame un ratito, por favor. Listo. A ver, veamos la situación del... Ya. Entonces, miren, fíjense en la segunda columna, ¿no? En los enlaces. ¿Sí? Entonces, me dice que el puerto en el cual está subido o sea, conectado la laptop, obviamente está arriba, ¿no? Lo que corrobora el término plug and play que habíamos visto del switch, ¿no? ¿De acuerdo? Que obviamente vienen en un estado abajo, bajado, ¿de acuerdo? Pero el rato que se conecta un dispositivo, pues automáticamente se sube y es lo que está en ese enlace. Pero ¿qué ha pasado en la VLAN? Fíjense en la VLAN, sigue como down, ¿no es cierto? La VLAN, obviamente toca levantar ese puerto virtual, ¿sí? Recuerde que esa VLAN es un puerto virtual, no es un puerto físico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo levanto? Bueno, aquí vamos a entrar directamente al switch, ¿no? Para no conectar otra vez por medio de la consola. ¿Sí? Entonces voy a entrar de nuevo a este switch. Me salgo de acá y voy a entrar a la interfaz, ¿no? A la VLAN 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Pues simplemente ejecutar el comando no shutdown. ¿Qué es lo que hace el comando no shutdown? Levantar el puerto. ¿Sí? En este caso el puerto virtual, ojo. Sí, cuidado, vaya a confundirse. Esto es puerto virtual, no es un puerto físico. ¿De acuerdo? Por eso, pues, VLAN, si puedo crear la cantidad, obviamente, que el equipo me permita, ¿no? Que son aproximadamente 4.096 VLANs. ¿Sí? Pero, pues, en la vida real,
Ninguna empresa en el mundo maneja esa cantidad de VLANs, ¿no? ¿De acuerdo? Pero pues el equipo tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces levanto y ahí me dice, ¿no es cierto? Fíjense que está cambiando de estado a app, ¿sí? Entonces cierro esta ventana, ¿sí? Probemos, pongamos el mouse y ahí me dice, ¿no es cierto? Fíjense ahí, ¿no? Al final, VLAN 1, ahora ya dice en la columna link, en la columna estado, dice app. ¿De acuerdo? Entonces ya está levantado el puerto, entonces ahí sí ya deberemos probar esto de acá, ¿no? El ping. Veamos. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos conectividad, ¿sí? Ya me dice, ¿no? Respuesta desde la 122, 168, 110, ¿sí? Con el tiempo de menos de 1 milisegundo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya está configurado todo en el switch y está configurado ya la conectividad, entonces yo ya puedo entrar desde esta laptop 1 a administrar de forma remota el equipo. ¿De acuerdo? Vía el comando telnet y la dirección IP del switch. Que en este caso es la 192, 168, 110. ¿Sí? Entonces ahí me dice, ¿no? Que necesitamos una verificación para acceder. ¿Sí? Entonces necesitamos el usuario. ¿Cuál es el usuario? Admin. ¿Cuál es la clave? Le pusimos remoto. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué pasó en... ¿Qué más hace falta acá? Cuando nosotros configuramos el acceso remoto, es obligatorio que nosotros le pongamos una clave al modo privilegiado, ¿sí? Es decir, configurar el enable secret, ¿sí? Eso es lo que me dice aquí, ¿no? Miren, que no hemos seteado un password para poder acceder a este modo, al modo privilegiado, ¿sí? Por eso no me deja entrar. Pongo enable y no me deja entrar, ¿sí? Porque cuando se utiliza acceso remoto es obligatorio manejar las claves para el acceso privilegiado. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, aún no lo podemos hacer por aquí porque no me permite ingresar, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo directamente desde el switch. ¿De acuerdo? Voy a salir de acá, ¿sí? Y en el modo configuración, ¿sí? Recuerden, el comando era enable secret y vamos a ponerle, pongámosle la misma clave, ¿no? Remoto, ¿sí? Para manejar una sola clave, ¿sí? Pues ya saben, ¿no? Que si queremos que automáticamente salga encriptada esta clave, hay que manejar esta opción, ¿sí? El enable secret, ¿de acuerdo? Porque si ponemos simplemente con la otra, que era password, ¿sí? Entonces, enable password, ¿sí? Pues obviamente cuando yo mande a ejecutar el comando que me muestre toda la configuración, pues voy a ver que la clave está visible, ¿no? Y obviamente va a decir ahí remoto, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos que todo esté encriptado, pues esta clave al menos se maneje esta opción, enable secret, ¿de acuerdo? Entonces, sí, nuevamente entramos acá, ¿sí? Miren, me botó de la conexión, ¿no? Porque el acceso remoto tiene configurado un tiempo predeterminado, ¿sí? De inactividad. O sea, si el equipo no valida que existe algún tipo de actividad, ¿sí? Automáticamente cierra la conexión, ¿sí? Es lo que pasó aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Pues vamos a entrar nuevamente, ¿sí? Vía telnet. Nuevamente usuario, admin, clave remoto. Ya estoy en el switch. Entonces ahora sí, enable, clave, remoto, y ahí sí. Ya estoy administrando el switch, pero desde la laptop. ¿A través de qué? Ya de una dirección IP, ¿sí? Ya no a través de un cable de consola, ¿sí? Y obviamente esta laptop no es que necesariamente tiene que estar conectado a este switch, ¿no? Puede que sea una red inmensamente grande ya, ¿sí? Pero basta que yo tenga, ¿sí? Desde esa laptop, conectividad a ese switch, ¿sí? Es suficiente para poder entrar a administrar, ¿sí? Ya cuando veamos la parte de enrutamiento, ¿sí? Al final del semestre, pues haremos también ese tipo de prácticas, ¿no?
administrar remotamente, pero obviamente ya en diferentes redes, que es lo que en la realidad sucede. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Sí está todo claro? Sí. Sí, está claro, Inge. A ver. Señor Montero, compártame su pantalla. Ya, Inge, solo que estoy en el celular, ¿le puedo mostrar por la cámara? Estoy en el celular. ¿Y cómo? Sí. Ah, No, ya, sí, estoy ya, haciendo en la computadora. ya Sí. entiendo. A ver, ya, compárteme. Ya, a ver, ingresa desde la laptop. Ejecuta Telnet. Inge, perdón, estaba silenciado. ¿Qué me dijo que le ejecute? ¿El prompt? Entra por Telnet, claro. Ejecuta ahí el Telnet, la IP, para administrar el equipo remotamente. Ya. 190. Perdón, le reviso. Ya, Inge, ahí está. Pongo Ahí el te pide el username usuario, ya pon el usuario, y el la password. clave. Ahí, puse mal, perdón. Ya. Listo. Ahí pon Enable. ¿Activaste la otra clave? Me falta, ¿cómo es? Ponerle secret. Eso me quedé. Ya, Estaba ya, haciendo en el sí. ya, listo. Activarás Ya, por favor. Ya, ya. comparte nomás. Listo, muy bien. Ya, entonces, esa es la idea, ¿no es cierto? El hecho de poder acceder con un usuario, una contraseña, ¿sí? A través de un protocolo remoto, que en este caso es Telnet, ¿sí? También les había comentado en la clase anterior que obviamente Telnet fue el primer protocolo para acceso remoto, ¿sí? Pero obviamente no había mucha seguridad en ese protocolo, ¿sí? Por lo que podía ser interceptada la comunicación, ¿sí? ¿A través de qué? A través de cualquier... esto se conoce como sniffer, ¿no? Este tipo de software, este tipo de programas, ¿sí? Como el Wireshark, por ejemplo, ¿sí? El Wireshark es un sniffer, ¿sí? ¿Qué hace el sniffer? Capturar el tráfico, ¿sí? Entonces, tranquilamente, alguien se pone aquí, en la mitad, entre mi laptop y el switch, y me captura este tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, al Telnet, al no ser un protocolo seguro, pues tranquilamente pueden capturarme el usuario, me pueden capturar la contraseña, ¿de acuerdo? Y ya pues tendrían acceso a este equipo, ¿sí? Entonces, para eso, pues la idea es utilizar el protocolo SSH en la versión 2. Ya les explico cómo funciona esa parte, ¿de acuerdo? A ver, vamos a incrementar este escenario. Vamos a ponerle otra laptop para acceder en cambio vía SSH. Entonces, a este, en vez de laptop 1, vamos a ponerle Telnet. ¿Sí? Y a este laptop 2, SSH. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Conectamos desde el puerto Ethernet de la laptop y nos vamos en cambio al puerto número 2 del switch. ¿Sí?
No importa si le pones en el 10, en el 20, en el 24 o en el 5, igual funciona adecuadamente. Eso no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, volviendo, en cambio, acá está la configuración del SSH, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues primero, como esta laptop es nueva, pues, ¿qué toca hacer? Seguir el paso número 4, ¿no? Que es asignar una IP a este dispositivo. ¿Sí? Pues vamos a ponerle, por ejemplo, a este le voy a poner 192, 168, 130. Y la máscara, la que me sale por defecto. ¿De acuerdo? Pues igual, ¿no? Etiquetamos esto. 192, 168, 130. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué toca? Validar que exista conectividad. ¿Sí? Vamos a hacer un ping a las 192, 168, 110. Listo, ahí está, ¿no? Tenemos conectividad ya. ¿Sí? Pero yo necesito hacerle, en cambio, estas configuraciones que están acá abajo al switch, ¿sí? Para que pueda funcionar ahora con SSH. Entonces, como ya tengo desde esta PC que dice Telnet, desde esta laptop que tengo que dice Telnet, yo ya sé cómo administrar. Entonces, voy a hacerlo desde este equipo, estos pasos que están acá abajo, ¿sí? Entonces, voy a ingresarme aquí al switch, ¿sí? Y me dice, a ver, antes, ¿podemos usar el mismo usuario? ¿Sí? Que ya teníamos configurado anteriormente, es decir, el admin, ¿sí? O podemos crear otro usuario, no hay ningún problema, ¿sí? Para la práctica voy a utilizar el mismo usuario que ya está creado anteriormente, ¿sí? Entonces, dice, paso número 5, configurar un nombre de dominio, ¿de acuerdo? Es uno de los requerimientos que necesita este protocolo SSH, ¿sí? Entonces, eso me dice que se hace en el modo configuración, por lo tanto voy a entrar en conft, ¿sí? Y ejecutamos el comando IP domain name, ¿sí? IP domain name. Y vamos a ponerle un nombre de dominio, ¿sí? Para, escogido como ejemplo, redes.com. ¿De acuerdo? Listo. Luego me dice que necesitamos ahí se lee, ¿no? Necesitamos habilitar la versión 2 del protocolo SSH, ¿sí? ¿Con qué comando? Con el que está acá. IP SSH versión 2. Vamos a ejecutar eso, ¿no? IP SSH versión 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego, miren lo que me dice, ¿no? Al haber yo ejecutado este comando. Dice, por favor, crear una clave RSA, ¿sí? De al menos 768 bits de tamaño, ¿sí? Para habilitar el protocolo SSH versión 2. ¿Qué significa este RSA? Es un algoritmo de encriptación, ¿de acuerdo? Es uno de los más utilizados a nivel mundial hoy en día, el RSA, ¿de acuerdo? Pero lo que se recomienda, lo que dice la teoría del protocolo SSH versión 2, es que se maneje al menos una clave de 1024 bits, ¿sí? Eso dice la teoría del SSH versión 2, ¿sí? Pese que aquí en el simulador me dice que al menos cree una clave de un tamaño de 768 bits. Pero nosotros lo vamos a crear con un tamaño de 1024. Entonces, el comando para poder crear es el paso número 7. Me dice crear contraseña con RSA con por lo menos 1024 bits para la encriptación. ¿Con qué comando? Con crypto key generate RSA. Ese es el comando, ¿no? Crypto key generate RSA. ¿De acuerdo? Damos clic ahí. ¿Sí? Me está pidiendo que cree, miren lo que me dice, ¿no? Por favor, defina un nombre de hostname, ¿sí? Que no sea la palabra switch. ¿De acuerdo? Entonces, hay que seguir los lineamientos que me da
el comando, ¿no? Entonces vamos a definir un hostname. Hostname, le vamos a poner sw-redes. sw-redes. Vamos a definir con ese hostname. ¿Sí? Entonces miren, ya se cambia a sw-redes. ¿De acuerdo? Y ahí sí veamos qué ocurre con la ejecución del comando, ¿no? Con las flechas vamos revisando los comandos que hemos ejecutado anteriormente, ¿no? Para que no vuelvan a escribir. ¿De acuerdo? Flecha para arriba, flecha para abajo. ¿Sí? Entonces busco el comando que ya ejecuté anteriormente, el crypto key generate RSA. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahí me dice, ¿no es cierto? Dice, escoge el tamaño para esta clave, que puede ser entre 360 y 2048 bits. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a escoger el que me dice el protocolo SSH versión 2, que es 1024. ¿Sí? Y le damos Enter. Ahí me dice, ¿no? Que se ha generado, ¿sí? La clave de 1024 bits con el algoritmo RSA, ¿sí? La cual no es exportable. Esta clave no es exportable, sino que se queda dentro de el mismo equipo. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí el paso de la generación de la clave, paso número 7. ¿Sí? Y para corroborar, pues, volvemos a generar nuevamente el comando IP SSH versión 2. ¿Sí? Le buscamos al comando y lo volvemos a ejecutar. Entonces, miren, ahora sí me dicen, ¿no? Que SSH, ¿sí? Está ya habilitado. El SSH versión 2 ha sido ya habilitado. ¿Sí? Entonces, ahí ya nos cercioramos que el protocolo está habilitado. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué me dice el siguiente paso? El paso número 8 me dice habilitar el protocolo SSH. ¿Sí? Entonces, ¿cómo habilito el protocolo SSH? Tal como habilité Telnet, ¿no? ¿Sí? Con line BTY, pero en este caso lo voy a hacer del 5 a la 15. ¿Sí? Miren, ahora me dice que estoy en config line. ¿Sí? Ahora estoy entonces en modo configuración de las líneas remotas. ¿Sí? Y miren el comando, ¿no? El mismo anterior. Transport, input, pero ahora no es Telnet, ahora es SSH. Pues, ¿qué le estoy diciendo? Que en estas líneas, ¿sí? Remotas de las 5 y la 15 solo va a pasar tráfico SSH. Solo puede entrar tráfico SSH. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Login local. Login local. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para decirle que se loguee con el usuario que he creado para el acceso remoto. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez hecho los cambios ya en el switch, entonces ahora sí me puedo ir a mi otra laptop, a la laptop SSH, ¿de acuerdo? Que ya comprobé que tiene conectividad. Entonces ahora sí voy a ingresar. Y el comando es el que está aquí abajo, ¿no? SSH -L, ¿sí? El nombre del usuario con el que voy a acceder, ¿de acuerdo? Y la clave, perdón, la dirección IP por la que voy a acceder. Que en este caso es la 192.168.110. ¿Sí? Ahora, miren lo que pasa. Me dice, conexión hacia la 192.168.110 está cerrada. ¿Sí? Me cerró, me botó directamente. ¿Por qué? Porque detectó que hay otro host que está conectado con el mismo usuario. ¿Sí? Fíjense en que yo estoy conectado también vía Telnet con el usuario. Miren. Estoy conectado vía Telnet con el usuario, con el mismo usuario admin. ¿Sí? Entonces, ahí corroboramos que yo no puedo utilizar el mismo usuario para poder conectarme por dos protocolos diferentes. ¿Sí estamos claros? Pues, ¿qué es lo que me tocaría hacer aquí? Pues salirme de aquí, ¿no? ¿Sí? Salirme de aquí y salirme de aquí. Volver a la PC.
¿Sí? Entonces, miren, ahí ya me dice, ¿no? Que la conexión al switch se ha cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que está cerrado, tratemos de volver a conectarnos con el SSH. Veamos qué pasa. ¿Sí? Igual, me rechazó. ¿Por qué? Entonces, aquí va lo que les había comentado la clase anterior. ¿Sí? Que en cuestión de usuarios, ¿sí? Cuando yo creo el usuario, fíjense en que lo creamos acá arriba. ¿Sí? Lo creamos acá arriba. ¿Sí? User, admin, password, remoto. Y luego de eso ejecuté estas líneas de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el switch? Ah, este usuario que me creaste acá arriba, ¿sí? Va a servir para entrar vía Telnet. ¿De acuerdo? Por eso es que el rato que yo quiero hacer con el mismo usuario, entrar vía SSH, no me deja. ¿Sí? No me permite ingresar. ¿De acuerdo? Porque el switch asoció que este usuario que yo creé acá arriba solo va a servir para Telnet. ¿Sí? Y por eso no me deja ingresar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es ahí el proceso a seguir? Pues crearme otro usuario. ¿Sí? Inge, pero una pregunta. ¿Y entonces qué usuarios le puso cuando nosotros pusimos login local para el SSH? Es que para el SSH no creé ningún usuario. Ustedes se fijan aquí desde el paso 5 en adelante, no hay ninguna creación de usuario. ¿Sí? Lo que hice es tratar de acceder con el de acá arriba. ¿Sí? Pero para demostrarles que lo que el switch hace es lo siguiente, que coge este usuario que está creado, ¿sí? Y lo asocia simplemente con el acceso vía Telnet. ¿De acuerdo? Por eso no me permite ingresar con el protocolo SSH con el mismo usuario que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Crear otro usuario y asociarlo hacia el acceso vía el protocolo SSH. ¿Sí? Para que un usuario me sirva para entrar por Telnet y el otro usuario me sirva para entrar por SSH. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden lo que les había dicho la clase pasada. ¿Sí? Que yo necesito, o sea, puedo crear los usuarios que quiera. ¿Sí? 2, 10, 20, los que quiera. ¿De acuerdo? Pero que no era una buena práctica. ¿Sí? Porque yo puedo tener simplemente un usuario para Telnet y otro usuario para SSH. ¿Sí? Que es lo que en la lógica debería pasar. ¿Sí? No debería haber más de un par de personas que deban tener acceso al equipo. ¿Sí? De ahí sí, pues el software como tal, el equipo como tal, te permite crear N cantidad de usuarios, por supuesto. ¿Sí? Pero para nada es una buena práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la idea es crear otro usuario para que por medio de ese otro usuario podamos manejar el acceso hacia el protocolo SSH. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa parte. ¿De acuerdo? Vamos a entrar, podemos entrar desde la otra laptop mismo, desde aquí vía Telnet. ¿Sí? Tenemos admin. La clave remoto. Sí, ya estoy adentro, ¿no? Igual, aquí remoto. Ya estamos acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tocaría es crear otro usuario y a ese usuario asociarle hacia el protocolo SSH. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar a modo configuración. Entramos en username. Vamos a crear otro usuario. Vamos a ponerle, por ejemplo, admin SSH. ¿Sí? Password, lo mismo, remoto. ¿Sí? Username, admin SSH. Password, remoto. ¿Sí? Y entramos a lo mismo, ¿no? Align, PTY, sería 515. 515. ¿De acuerdo? Y aquí le digo de nuevo, ¿no? Transport, input, SSH. ¿Sí? Y le digo
login local. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el SSH asocie, en cambio, que voy a ingresar con este usuario, con el username admin SSH. ¿De acuerdo? Pues básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces ahí veamos qué es lo que sucede. Voy a salir de acá. Y voy a entrar con SSH. Vamos a ejecutar. Ahí está, ¿no? SSH menos del, pero ya no sería admin, sino sería admin SSH. ¿Sí? Y la IP del switch, ¿no? No, me rechaza. Menos L. Sí está el ping, ¿no? Sí. A ver, vamos a lo siguiente. Déjeme probar lo siguiente. Voy a entrar acá. Disculpe, dije, o sea, de ley debe entrar con el admin de SSH, porque a mí me entró con el admin normal y me fui de la clave ya remoto. Ya. Claro, con el admin SSH, que es el nuevo usuario que creamos. Parece que en el simulador hay un problema con las líneas remotas. A ver, hagamos esto. Pongámosle aquí. Pongámosle a todas las líneas en SSH. Line BTY. Y pongamos transport input SSH. Todas las líneas. Ahí veamos. Ya, bien, ahí sí ya me deja entrar. ¿Sí? En el simulador, hay cosas que no funcionan bien en el simulador. Sí, como ya les había comentado, hay cosas que no funcionan bien. ¿Sí? Entonces, miren, tocó cambiar a ponerle a todas las líneas, ¿sí? Que el tráfico sea SSH. ¿Sí? Y ahí sí ya me permite ingresar, ¿no? Ya me pidió la clave del SSH. ¿Sí? Entonces ahí pongo remoto y ahí sí ya estoy adentro. Miren. Habilito la clave que le puse al enabled secret. Ya estoy adentro. ¿Sí? Pues miren, ya pude acceder vía SSH a administrar este mismo switch. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me hace el rato que yo pongo este comando SSH-L? Lo que hace es que toda esta información vaya encriptada. ¿Sí? Lo que no sucede en Telnet. En Telnet toda la información va libre. ¿Sí? Va en texto plano. ¿Sí? Y totalmente visible. O sea, el admin y la clave que yo pongo del admin va totalmente visible. ¿Sí? En cambio aquí va encriptado, va cifrado con el algoritmo RSA de 1024 bits. O sea, es una información que es muy, muy, muy difícil de romper. ¿Sí? O sea, ¿se van a demorar N días en desencriptar eso? Sí, se van a demorar. O sea, algún día lo van a lograr. ¿De acuerdo? Pero obviamente ya no es como utilizar Telnet, ¿no? Que eso es al paso. ¿Sí? Simplemente capturan el tráfico con un sniffer y ya está. ¿Sí? Ya tienen la información. ¿De acuerdo? Mientras que con el SSH, utilizando RSA de 1024 bits, es
bastante difícil que rompan la clave. ¿De acuerdo? O sea, se van a demorar full días en romper la clave. ¿De acuerdo? No sé si funciona esa parte. ¿Sí? Poniéndole todas las líneas remotas, ¿sí? De la 0 a la 15, que son todas las que tiene, poniéndole que permite el tráfico del protocolo SSH, ¿sí? Y obviamente utilizando el login local, ¿no? ¿Sí? Que es diciéndole que se loguee con el usuario que he creado para ese efecto. En este caso, el usuario admin SSH. ¿Sí? Ahora probemos si me deja ingresar con el otro usuario. Solo con admin. Me permite, ¿no? Remoto. ¿Sí? Habilito. Remoto. ¿Sí? ¿Por qué me funciona también con el otro usuario? Porque aquí le dije que todas las líneas, ¿sí? Van a permitir tráfico SSH. Entonces, por lo tanto, todos los usuarios que estén creados, ¿sí? Anteriormente, van a funcionar para poder acceder vía SSH. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo puedo entrar con el usuario admin. Veamos por acá si puedo hacerlo con el otro usuario. SSH-L sería admin SSH y la IP. 192.168.110. ¿Sí? Me pide clave, remoto, habilito, remoto y mire. ¿Sí? Aquí estoy con el usuario admin desde esta computadora y aquí estoy con el usuario admin SSH desde esta otra computadora. ¿Sí? Y así, si tengo más usuarios, puedo ingresar con más usuarios al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Pero, Inge, lo que les vuelvo y les repito, dime. ¿cómo ingresó para hacer con SSH? ¿Cómo ingresó qué? ¿En dónde? Con SSH al usuario. Es que no me permite todavía. O sea, no te entiendo. ¿Cómo ingresó desde dónde? ¿O qué configuración Desde es la esta? laptop de SSH. SSH. O sea, desde El la comando. laptop. Este es el comando. Desde la- Este es el comando. SSH, No, sí, pero le cambió las líneas, creo, y ¿cómo le cambió este de la línea? aquí. Esto de aquí dice. Este. Esto es lo que ejecuté. Line BTY de la 0 a la 15. Y le puse transport input SSH login local. O sea, ¿qué le dije? A toditas las líneas remotas solo permita que pase tráfico SSH. ¿Sí? Y que permita loguearse con usuarios locales. Eso le dije. ¿Sí? Por lo tanto, si ahorita yo quiero conectarme con Telnet, no me va a dejar. Y probemos, ¿no? Probemos desde esta máquina de acá. Voy a salirme de acá. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, Telnet 192.168.110. Mire. Tratando de conectarse. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me cerró la conexión. ¿Por qué? Porque en las líneas remotas ya no está permitido que pase el tráfico Telnet. ¿Sí? Porque de la 0 a la 15 le dije que pase puro tráfico SSH. ¿De acuerdo? Entonces ya por Telnet ya no voy a poder ingresar. Inge, ahorita usted puede entrar con SSH desde las dos laptops. ¿Por qué puso las líneas de la 0 a la 15? Y porque tengo dos usuarios diferentes. Ah, ya. ¿Claro? Ahorita tenemos el usuario admin y tenemos el usuario admin SSH. ¿De acuerdo? Si tuviera otro usuario y conectar otra máquina, pudiese entrar desde 3 máquinas al mismo tiempo a configurar el equipo. Pero lo que les dije, o sea, no es lógico. ¿Sí? No tiene sentido que más de un par de personas tengan acceso a administrar el equipo. ¿Sí? Pero lo que les demuestro es que funciona. Ya, Inge, y esto de que solamente vale con SSH o con Telnet es solo por el simulador, pero en realidad sí vale con los dos. Claro. Si yo quiero hacer que valgan los dos al mismo tiempo, hay este comando de aquí. Voy a entrar a config. ¿Sí? Voy a entrar a las líneas. Line BTY 015. ¿Sí? Aquí hay un comando que dice transport input. Y verán, para poder yo sacar, por ejemplo, los comodines, ¿sí? ¿Qué tipo de comandos siguen a continuación del input? Por ejemplo, yo simplemente presiono el signo de interrogación, ¿no? Y miren las opciones que tengo. Tengo Telnet, tengo SSH, tengo none, es decir, que no pase ningún tipo de tráfico,
¿de acuerdo? Que es por defecto como viene configurado. Y tengo all, ¿sí? Es decir, que pasen todos los protocolos de administración remota, ¿sí? Entonces, si yo quiero que funcionen ambos, ¿sí? Tanto Telnet como SSH al mismo tiempo, pues tendré que utilizar Transport Input All, ¿de acuerdo? Que es la práctica que van a hacer ustedes. ¿Sí? Entonces, en este mismo escenario, ¿sí? A este mismo van a agregar otro computador, ¿sí? El cual les permita conectarse por ambos protocolos, ¿sí? O por Telnet o por SSH, ¿sí? Con un usuario diferente, con un tercer usuario, ¿sí? Entonces ya vieron cómo crear usuarios, ¿sí? Ya vieron cómo ejecutar el tráfico, ¿sí? El permitir el tráfico, ¿de acuerdo? Entonces, son 5:38, ¿sí? Les voy a dar hasta las 6:30, ¿de acuerdo? Entonces, 6:30 comienzo a revisar las prácticas, ¿sí? Por favor, trabajen en los grupos, ¿sí? Aquí hablan los grupos. Sí, Dijo que Ya. vamos de 3. Ajá. Listo. no sé. Entonces, trabajen en los grupos, ¿de acuerdo? Y 6:30 empiezo a revisar las prácticas, ¿de acuerdo? Vuelvo y repito, ¿qué hay que hacer? En el mismo escenario que ya está configurado, agregan una tercera laptop, ¿sí? Y desde esa tercera laptop van a poder ingresar, o sea, vía Telnet, o sea, vía SSH, ¿sí? O sea, por cualquiera de los dos tienen que poder ingresar, obviamente modificando las configuraciones del switch, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas, preguntas, por favor. Que creo que era el modelamiento lo de los grupos de ingenieros. No sé, no estoy seguro si ya teníamos hecho grupos. A ver, déjame ver. ¿Dónde estás? Usuarios, grupos. No, aquí no hay grupos. A ver. Vamos a hacer los grupos. A ver, aquí son 30 personas, o 10 grupos en total. Grupo 2. Ya irán viendo con quién van a hacer, ¿no? Grupo 3. Igual en el chat, pues los que no tengan grupo, ahí pueden escribir en el chat quién no tiene grupo para que se unan ahí. Sí, porque siempre hay personas que no tienen grupos. Grupo 5. 6. 7. 8. 9. 10. Listo. A ver. Vamos, grupo 1. El señor Acosta. ¿Con quién va a ser grupo? Con Steven López y Jim Hattiba. Señor Hattiba y señor Steven López. Muy bien. Listo, el 1. El 2. Señor Aguacunchi. ¿Con quién va a ser? Con Ludwig Barriga y Brian Martínez. Señor Barriga y señor Martínez. Vamos a Martínez. Brian Martínez, muy bien. Gracias. Ustedes son el 2, ¿no? Grupo 3. El 3, señor Aguas. ¿Con quién va a ser?